Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo Ateneo dentro del track Seguridad, Ética y Aspectos Legales de la Informática en Salud. En este caso vamos a hablar sobre las implicancias bioéticas de la inteligencia artificial en salud. Mi nombre es Marcela Bello, soy médica clínica y soy residente de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Bueno, me gustaría empezar a hablar diciendo qué es la bioética. Es una disciplina que se ocupa del estudio de los problemas éticos y morales que surgen en el ámbito de la biología, la medicina y la salud en general. La palabra bioética fue mencionada por primera vez en 1926 por un filósofo y educador alemán, Fritz Jarr, pero el libro considerado su piedra fundacional, que se llama Bioética, un puente al futuro, fue publicado recién en 1970 por un bioquímico estadounidense. Es una rama de la ética. Se basa en la reflexión crítica sobre valores y principios que deberían guiar las acciones y decisiones relacionadas con la vida humana, la de otros seres vivos y el medio ambiente. La bioética busca establecer pautas y normas que orienten la práctica médica, la investigación científica y las políticas sanitarias. El primer paper sobre el que vamos a hablar hoy se llama Inteligencia Artificial para la Buena Salud, una revisión sistemática de la literatura ética. Este paper comienza hablando de la inteligencia artificial como la cuarta revolución industrial por su potencialidad transformadora a nivel global en diversos sectores, incluido el de la salud. Dentro de la salud, la IA plantea la posibilidad de promover hábitos saludables y de intervenir en todo lo que es prevención, diagnóstico y tratamiento de muchas enfermedades. Sin embargo, dentro de su promesa, la introducción de la IA viene acompañada de preguntas éticas que tienen que ser abordadas desde una perspectiva de salud global. Entendemos por salud global un área de estudio, investigación y práctica que prioriza mejorar la salud y lograr equidad para todas las personas del mundo. Este enfoque pone el énfasis en la prevención y el tratamiento de las enfermedades a nivel poblacional e individual a través de la colaboración interdisciplinaria e internacional. Teniendo en cuenta que en los países de medianos y bajos recursos la salud todavía está en vías de digitalizarse y considerando que la IA requiere de estos datos digitales en salud para gran parte de su funcionamiento y de su desarrollo, esto podría potenciar aún más la brecha digital que ya existe con los países de altos recursos. Dentro de los objetivos que se plantearon, se planteó como pregunta de investigación qué problemas éticos se identificaron en relación con la IA dentro del campo de la salud. Es importante notar que hasta la fecha ha habido una atención limitada de lo que es la comunidad académica en cuanto a lo que son las consideraciones éticas de la aplicación específica de la IA dentro del campo de la salud. Tomando esto en cuenta, se tomaron aquellos artículos que estaban escritos en inglés, que fueron publicados hasta 2018 y que abordaran los tres conceptos centrales: IA, ética y salud. Inicialmente se identificaron más de 12.000 artículos, de los cuales finalmente se seleccionaron 103. El 80% pertenecían a lo que es la literatura académica formal y el 20% perteneciente a la llamada literatura gris. La gran mayoría de los artículos fueron escritos por autores estadounidenses o de Reino Unido. Esto tiene que ver con la barrera idiomática. Y aunque la búsqueda abarcó publicaciones desde 1989 hasta 2018, la mayoría se publicaron entre 2014 y 2018. Dentro de los resultados obtenidos se abordaron diversas aplicaciones de la IA en salud, siendo las tres más tratadas los robots de cuidado, las herramientas diagnósticas, la medicina de precisión, que está entendida como un enfoque más individualizado en cuanto a los genes, el ambiente y el estilo de vida de cada persona. La literatura gris, digamos la que no es académicamente formal, abarcó temas más generales que se concentraban en aplicaciones específicas, más generales que los de la literatura académica, digamos. O sea, por ejemplo, sobre los robots de cuidado, la literatura académica se concentraba en el dilema ético de incluirlos en el cuidado de la salud, por ejemplo, por la limitación que se da a la libertad individual de estas personas bajo el cuidado de robots, mientras que la literatura gris considera más importante para la discusión las posibles consecuencias de su implementación, como la pérdida de trabajo de cuidadores humanos. Dentro de los tópicos así éticos puntuales más tratados fueron la privacidad y seguridad de los datos, la confianza en la IA por parte de médicos y pacientes, la responsabilidad y el sesgo o los sesgos. En cuanto a la privacidad y seguridad de los datos,
se plantearon problemas con respecto a su uso, a su recopilación, dado que los sistemas de IA necesitan una gran cantidad de información para entrenarse. Si bien este tema lo desarrollamos en mayor profundidad en el Ateneo pasado, cabe destacar de todas maneras que las preocupaciones más mencionadas fueron que esta información podría utilizarse de formas desconocidas para la persona de la cual se recopiló, y también existe siempre la posibilidad de que esta información sea pirateada. Un ejemplo de puntualmente esto fue que se dio en una base de datos de un laboratorio de diagnósticos en Mumbai, que fue hackeada en 2016, filtrándose 35.000 registros médicos de pacientes. Eso incluía mucha información vulnerable, información sensible, incluso el estado de HIV de estos pacientes, muchos de los cuales ni siquiera fueron informados del incidente. También se observó que los pacientes pueden creer que sus datos se utilizan para un propósito en particular, pero es difícil predecir cuál va a ser su uso posterior. Por ejemplo, la vigilancia constante establecida a través de sistemas de IA como dispositivos personales, ciudades inteligentes o la robótica plantea la preocupación de que la información personal pueda ser reidentificada y que la información personal de salud pueda ser pirateada y compartida con fines de lucro. También preocupa que estos dispositivos inteligentes a menudo funcionan como software privado o con software privado, por lo cual están menos sujetos al escrutinio público. Las implicancias de estas preocupaciones de privacidad y seguridad eran amplias, con especial atención a la posibilidad de que los datos personales filtrados lleguen a empleadores y compañías de seguro, predisponiendo a la discriminación de personas en función de su condición social, económica y sobre todo de su salud, que son estos datos. En cuanto a la confianza en las aplicaciones de IA por parte de pacientes y profesionales, estos problemas o preocupaciones estaban muy vinculados con lo que es la privacidad y la seguridad. Por ejemplo, se prestó atención a cómo las personas tienen que confiar en que sus datos se utilicen de forma segura, protegida y apropiada. Se afirmó que los pacientes deben estar suficientemente informados sobre el uso de sus datos para poder confiar en la tecnología y que tengan la posibilidad de dar su consentimiento o de rechazar su uso. Los profesionales de salud también demostraron desconfianza en la IA, lo que los lleva muchas veces a cuestionar su uso. Esto se evidenció, por ejemplo, cuando médicos de diversos países detuvieron la adopción del Watson Oncology de IBM, un sistema de apoyo al diagnóstico basado en modelos de IA, y estos médicos lo que afirmaron de por qué dejaron de usar este sistema o nunca lo terminaron de adoptar es que se centraba demasiado en estudios y experiencia médica estadounidense, por lo cual no tenía en cuenta el conocimiento y los contextos internacionales. La desconfianza entre los profesionales de la salud también se planteó en relación con la dificultad para comprender y explicar los programas de Machine Learning. Por otro lado, también existe el temor de algunos profesionales de que en algún punto se deposite demasiada confianza en los resultados que dan estas herramientas. Una sugerencia para mejorar la confianza de los profesionales fue implementar iniciativas de capacitación y educación para que tengan una mejor comprensión de cómo funcionan. Otra sugerencia fue promover la inclusión de los usuarios finales en el diseño de la tecnología para que no solo desarrollen una mejor comprensión de cómo funciona, sino que también aumente su confianza a través de un proceso de desarrollo que sea más transparente. En cuanto a la responsabilidad en el desarrollo y la aplicación de la IA, con frecuencia se mencionaba la pregunta de quién debería asumir la responsabilidad de los errores de la aplicación de tecnología de IA en la prestación de atención médica. La pregunta surgía a menudo en respuesta al hecho de que los procesos de la IA suelen ser demasiado complejos para que muchas personas los comprendan, lo que dificulta su capacidad para analizar los resultados ofrecidos. De manera similar, se señaló que los obstáculos que buscan para buscar la reparación por daños sufridos como resultado de su uso tiene que ver con la naturaleza privada de estas tecnologías, y ya que bajo la propiedad de empresas privadas la tecnología es menos accesible al público para su inspección, como habíamos mencionado previamente. Además de estas preguntas, existe un debate sobre si los profesionales de la salud deben o no ser considerados los únicos responsables de los errores de la IA en el entorno de la atención médica, especialmente en lo que respecta a errores en decisiones diagnósticas y de tratamiento. Varios artículos presentaban la opinión de que, debido a que los profesionales de la salud son los responsables legal y profesionalmente de tomar decisiones en cuanto a la salud de sus pacientes, son los responsables de las consecuencias de las decisiones que hayan tomado ayudados por IA. Sin embargo, se subrayó que también hay una responsabilidad por parte de los fabricantes de los sistemas de IA de garantizar la calidad de estos sistemas, la seguridad, la efectividad y de responder a las necesidades y características de poblaciones específicas.
Más allá del entorno clínico, surgieron cuestiones de responsabilidad en el contexto del uso de robots de cuidado. Las preguntas relacionadas giraron en torno a la carga de responsabilidad si, por ejemplo, un paciente es dañado por uno de estos robots, si la responsabilidad debería caer sobre los fabricantes o incluso si se podía considerar al robot responsable como un agente autónomo. Aunque las soluciones propuestas para estos desafíos fueron escasas, una sugerencia planteada fue brindar una capacitación adecuada a ingenieros y desarrolladores sobre cuestiones de responsabilidad, privacidad y ética, e introducir organismos regulatorios para garantizar que los sistemas de IA tengan mecanismos adecuados de transparencia y responsabilidad. Para promover una IA responsable, se escribió que los gobiernos deben desarrollar políticas que aborden estas cuestiones éticas, sociales y legales, incluidas la investigación y el desarrollo de tecnologías de IA. Un artículo llamó la atención sobre el riesgo de aumentar las desigualdades en salud como resultado de una distribución desigual de la IA, especialmente teniendo en cuenta que se utiliza cada vez más por los propios pacientes para la autogestión de su salud. Si bien se mencionó poco la responsabilidad corporativa, algunos artículos aludieron a estrategias comerciales para la innovación responsable. Estas estrategias incluían identificar dónde se manifiesta el sesgo, cómo y por quién se gestiona, ser transparente en cómo se ha utilizado el algoritmo y para qué tipo de aprendizaje se ha construido este modelo. Y otras sugerencias incluyeron que las empresas fabricantes de IA monitoreen también el uso de sus sistemas luego de la implementación y que la investigación y el desarrollo de la IA siempre involucren participación humana para garantizar un desarrollo consciente. El sesgo, los sesgos y sus consecuencias adversas fueron otro tema ético muy recurrente en la literatura revisada, especialmente el sesgo potencial incorporado en los algoritmos y en los datos utilizados para entrenarlos. La preocupación predominante con los algoritmos es que son desarrollados por seres humanos que por naturaleza cometen errores y que están influenciados por sus propios valores y sesgos. Se señaló que estos valores a menudo reflejan valores que son endémicos en la sociedad y que, si se incorporan en el diseño de algoritmos de IA, pueden producir resultados que favorezcan a ciertos grupos de la población sobre otros. También se señaló que el sesgo se manifiesta de manera similar en los datos en los que se basan para su entrenamiento los algoritmos de IA, ya sea a través de datos inexactos, incompletos o no representativos, lo que hace que los resultados de la IA no sean generalizables para toda la población. También se señaló que los datos sesgados pueden perpetuar desigualdades sistémicas basadas en la raza, la identidad de género y otras características demográficas y que pueden limitar el rendimiento de la IA como herramienta de diagnóstico y tratamiento debido a esta falta de generalización. En contraste, otros autores señalaron el potencial de la IA para mitigar el sesgo que ya existe en los sistemas de atención médica. Ejemplos de este potencial incluyen la reducción del error humano, la mitigación de sesgos cognitivos de los profesionales de la salud y la reducción de sesgos presentes en la investigación médica y en las bases de datos de salud pública. Las sugerencias para abordar el problema del sesgo incluyeron construir sistemas de IA que reflejen los estándares éticos actuales de atención médica y garantizar un enfoque multidisciplinario y participativo en su diseño e implementación. En cuanto a las aplicaciones de IA puntuales más discutidas, se habló mucho en estos artículos sobre los robots de cuidado, sobre el soporte al diagnóstico y sobre la medicina de precisión. Dentro de cada aplicación se plantearon distintos problemas y temas éticos. En cuanto a los robots de cuidado, una preocupación notable fue el aislamiento social de los receptores, ya que estos robots podrían reemplazar la provisión de cuidado humano. Algunos autores afirmaron que la introducción de robots de cuidado reduciría la cantidad de contacto humano que los receptores recibirían por parte de familiares, amigos y cuidadores humanos. Otros autores, en cambio, los veían como una oportunidad para aumentar la interacción social de las personas aisladas, por ejemplo, resolviendo tareas rutinarias que permitirían a los cuidadores aprovechar este tiempo que tienen con los pacientes para tener interacciones más significativas, sacándose de encima, estas tareas. También se planteó la idea de que los robots de cuidado corran el riesgo de engañar a los receptores, haciéndoles creer que son proveedores y compañeros de cuidado reales, lo cual podría afectar la dignidad humana. En cuanto al apoyo al diagnóstico, fue un área que recibió atención significativa en cuanto a la ética. Es importante destacar que la naturaleza de caja negra de los procesos de Machine Learning, mencionada con frecuencia,
contribuye a la incapacidad de los profesionales para muchas veces juzgar el output que da la IA. Reconociendo que cuanto más avanzado es un sistema de IA, es más difícil discernir su funcionamiento, se hizo un llamado para que dichos sistemas sean explicables con el fin de garantizar una IA responsable. Un tema también recurrente fue la sustitución, el reemplazo del personal de salud, en particular de los médicos. Si bien algunos temían la completa sustitución de los médicos, otros esperaban que su trabajo mejorara en cuanto a efectividad y eficiencia al introducir aplicaciones de IA. Y también se expresaron preocupaciones sobre cómo podrían cambiar los roles e interacciones de los médicos y el dilema ético que surge si un algoritmo de Machine Learning es inconsistente con las recomendaciones del propio profesional, si contradice la descripción del paciente de su condición o si no considera la comunicación no verbal y el contexto social de los pacientes. En cuanto a la medicina de precisión, persistieron los problemas de sesgo, reconociendo que los conjuntos de datos sesgados, como aquellos que excluyen a ciertas poblaciones, pueden producir predicciones inexactas que a su vez pueden tener consecuencias injustas para los pacientes. También surgieron preguntas sobre la precisión de la información predictiva de salud proveniente de la intersección entre la IA y la genética, así como incertidumbre sobre dónde y por quién se pueden utilizar estos datos. En el caso de la edición genética asistida por IA, el Deep Learning tiene el potencial de guiar a los expertos para reducir el riesgo de contraer enfermedades o trastornos genéticos, pero estos modelos, que no son humanos, no pueden discernir la diferencia moral entre la edición genética para optimizar la salud y la edición genética como para la mejora humana, y esto puede difuminar las líneas éticas. Un tema recurrente siempre es que el sesgo y la privacidad, la confidencialidad están todos muy interconectados. Cabe mencionar que se encontraron gaps en la literatura revisada y la atención médica fue el enfoque predominante que hubo en esta literatura revisada, mientras que la ética en la salud pública, la ética de la IA en salud pública estuvo en gran medida ausente. Un artículo ilustró consideraciones éticas para la IA en salud pública y resaltó el uso de la IA en monitoreo ambiental, predicción de accidentes automovilísticos, detección de caídas y detección de brotes de enfermedades infecciosas. Los temas éticos dominantes nuevamente se relacionan con la privacidad de los datos, el sesgo y los modelos de Machine Learning de caja negra. Otros artículos que mencionaron la salud pública ilustraron de manera similar la predicción y el monitoreo de brotes de enfermedades infecciosas, el seguimiento de enfermedades transmisibles, la investigación en salud mental y la promoción de comportamientos saludables. Sin embargo, estas aplicaciones se mencionaron brevemente en el contexto más amplio de la atención médica primaria y pocos abordaron la ética de estas aplicaciones. También se observaron brechas evidentes en el área de la salud global, con pocas consideraciones de los desafíos éticos únicos que plantea la IA para los países de ingresos bajos y medianos. Hubo poca discusión sobre la equidad en salud, incluyendo cómo el uso de la IA puede perpetuar o exacerbar las brechas actuales de salud dentro de los países y entre los países. Y la falta de un enfoque sobre la salud global también se reflejó en la autoría principal de la literatura, con solo un 5% de los artículos revisados escritos por países de ingresos bajos y medianos. A través de los artículos analizados se llega a ciertas conclusiones. Las preocupaciones éticas destacadas, nuevamente la privacidad, la responsabilidad, la confianza, los sesgos, actúan de forma interdependiente y se retroalimentan, por lo que queda claro que estos temas no se pueden considerar de forma aislada, sino que se tienen que analizar en su conjunto. Los problemas de salud pública merecen una mayor exploración en la literatura ética, ya que fueron muy escasamente explorados. Desde otras perspectivas, la creciente presencia de la IA en la atención médica también podría representar en ciertos aspectos un riesgo para la salud pública, ya que esta exageración que hay un poco ahora en torno a la IA en la atención médica, o que podría haber, podría desviar la atención y los recursos de intervenciones que ya están probadas dentro de lo que es la salud pública. Una asimetría evidente en la literatura fue el enfoque en los países de ingresos altos y la brecha que existe con salud en los países de ingresos bajos y medianos.
A pesar de los avances que se vieron con la implementación de la IA en salud en estos países de ingresos más bajos, también existen otros desafíos diferentes, como la recolección de datos de personas sin acceso financiero o geográfico a los servicios de salud y su almacenamiento electrónico. Dado el estado incipiente de estas discusiones, queda mucho trabajo por hacer para examinar de manera crítica y colaborativa sus implicancias éticas para asegurar que la IA contribuya a mejorar en lugar de exacerbar las desigualdades de salud y sociales. En cuanto a esta pregunta, ¿qué se necesita para una IA en salud ética? En la literatura revisada se recomendó un enfoque inclusivo y participativo en el discurso y el desarrollo de la IA para mitigar el sesgo, asegurar que los beneficios se compartan ampliamente y aumentar la comprensión y confianza de los ciudadanos en esta tecnología. Sin embargo, aquellos que lideraban la discusión sobre la ética de la IA en salud rara vez mencionaban la participación de estos usuarios finales, a quienes representaban, y si bien se prestó mucha atención a los impactos de las aplicaciones de la IA en salud en poblaciones desatendidas, muy pocos incluyeron testimonios directos de estas personas. Y en línea con las recomendaciones de la literatura, es evidente la necesidad de tener una mayor claridad sobre las percepciones públicas de la IA en salud, cuáles son las preocupaciones éticas de los usuarios finales y cómo se pueden abordar mejor con la participación de estas personas y comunidades. Esta recomendación está en consonancia con el discurso actual sobre la innovación responsable de la IA, que implica la inclusión de nuevas voces en estas discusiones. Además de adoptar un enfoque participativo en el desarrollo de la IA, todas las partes tienen la responsabilidad de garantizar su implementación ética. Y en resumen, es necesario reflexionar de manera crítica sobre cómo gobernar de forma adecuada y responsable la tecnología de IA en salud, y aunque se han propuesto medidas para promover una IA responsable, como la distribución equitativa de la tecnología, la transparencia corporativa, hay poca información sobre cómo implementar estas recomendaciones a través de regulaciones e infraestructura. La integración de la IA en los sistemas de salud parece inevitable, lo que nos lleva a replantearnos los marcos regulatorios existentes y considerar nuevas formas de regulación. El desafío de la caja negra de la IA, donde los procesos son complejos y las redes neuronales son opacas, se destaca la importancia de la gobernanza, que se ve complicada por las diferentes jurisdicciones, ya que esta carrera internacional hacia el liderazgo en IA plantea desafíos éticos, legales, culturales y regulatorios. Se requieren mecanismos de gobernanza global que aborden estas discrepancias, pero esto se tiene que hacer de una forma cuidadosa, considerando las diferencias que hay en cada nación. Los investigadores académicos tienen un papel importante en contribuir a esta discusión para garantizar un desarrollo ético. Como limitaciones de esta revisión, cabe destacar que la búsqueda se limitó al idioma inglés, por lo que es posible que se hayan pasado por alto publicaciones, ideas valiosas de publicaciones que hayan estado en otro idioma, y el impacto potencial de esto es que se hayan subrepresentado la autoridad de los países de ingresos bajos y medianos. Otra limitación potencial es que el campo de la IA está evolucionando a un ritmo sin precedentes y este estudio se hizo hasta 2018, con lo cual, de hecho, temáticas que ahora que están muy en boga, como ChatGPT, quedaron por fuera de esta revisión. Bien, como conclusión final, los autores destacan que la IA tiene el potencial de ayudar a lograr la cobertura universal de salud, reducir las desigualdades, mejorar los resultados de salud a escala mundial. Sin embargo, el campo de la IA está superando por su rápido crecimiento nuestra capacidad para comprender sus implicancias y mucho menos regularla. En medio de todo este potencial que tiene la IA, es importante abordar su introducción con un grado de optimismo cauteloso, fundamentado en una amplia investigación ética para asegurar que su desarrollo e implementación sean éticos para todos y en todas partes. Este segundo paper, Inteligencia Artificial en Atención Primaria de la Salud, Percepción, Problemas y Desafíos, explora la percepción de médicos y expertos en informática sobre el rol de la IA en la atención primaria de la salud. Los autores de este artículo destacan primero que los sistemas de salud en todo el mundo están bajo presión debido a diversos factores sociopolíticos, el aumento de la población envejecida con múltiples enfermedades crónicas y el aumento del gasto en atención médica en todo el mundo son algunos de los factores que generan esta presión. La atención primaria de la salud, en cierta medida, puede responder a estas demandas tanto a nivel poblacional como comunitario. La atención primaria está evolucionando rápidamente, no solo en términos de política sanitaria, sino también tecnológicamente. La mayoría de los proveedores de atención primaria ahora están digitalizados y utilizan sistemas de información.
Con los avances de la tecnología, es posible aprovechar estos sistemas de información en salud utilizando conceptos de inteligencia artificial. En los últimos años, la IA se ha estado utilizando en la atención primaria. Por ejemplo, existen 2 sistemas diferentes que se utilizan para detectar retinopatía diabética en centros de atención primaria. Para ambos, las principales limitaciones de su uso incluyeron la necesidad de validación externa, la integración en el flujo de trabajo clínico y la actitud que tenían los médicos frente a estos sistemas. Los sistemas de IA basados en Deep Learning y otras técnicas similares son fuertemente criticados por su paradigma de caja negra, en el que algunas de sus estimaciones no son interpretables clínicamente en términos biológicos. Además, se observan diversos problemas éticos en la aplicación de la IA en la atención primaria. Uno de estos es el riesgo de introducir sesgos. Un sistema de IA puede incorporar los sesgos inherentes al conjunto de datos que se utilizaron para su entrenamiento y propagarlos al conjunto de validación. Otro problema ético es que la dependencia de la IA por parte de los médicos puede cambiar la dinámica que se da en la relación médico-paciente. Cabe mencionar que, a pesar de todos los avances metodológicos y computacionales en IA, muy pocos se traducen en la práctica clínica habitual. Existe una variabilidad significativa de opiniones sobre el uso de la IA en la atención primaria de la salud, por lo que el Grupo de Trabajo de Informática de Atención Primaria de la Asociación Internacional de Informática Médica, la AMIA, realizó este estudio con el método Delphi para buscar consenso sobre las percepciones, problemas y desafíos de la IA en la atención primaria. Se hizo un ejercicio de consenso formando un panel de expertos con médicos clínicos, informáticos médicos, académicos e investigadores, y se realizaron encuestas y encuentros online para conocer su grado de conocimiento y su visión sobre la IA en la atención primaria. La mayoría de los miembros del panel tenían conocimiento sobre IA, aunque no tenían una gran experiencia práctica en su uso. Sobre los beneficios que la IA puede aportar a la atención primaria, el panel acordó que los principales serían el apoyo a la toma de decisiones, el reconocimiento de patrones en estudios de diagnósticos por imágenes, los modelos de predicción y análisis de negocios para proveedores de salud. En cuanto al procesamiento ético y legal de los datos de los pacientes, el panel estuvo de acuerdo en que las aplicaciones de IA requieren un monitoreo cercano, ya que continuamente procesan datos de pacientes. Hubo acuerdo en la necesidad de cumplir con estándares para estas aplicaciones, ya que la necesidad de transparencia en el procesamiento de datos es muy importante. La mayoría de los miembros del panel consideraron que el consentimiento informado es importante para un proceso legítimo, y hubo menos acuerdo en que el principio del intermediario capacitado se aplique a estas aplicaciones, teniendo en cuenta que esto se refiere a que los médicos son responsables de utilizar la tecnología en combinación con sus conocimientos y experiencia profesional. Bien, los principales hallazgos de este ejercicio de consenso demuestran que los participantes creen que la IA tiene el potencial de mejorar la atención primaria de la salud, pero que el aprendizaje automático no supervisado aún no es lo suficientemente maduro o sólido como para ser utilizado con confianza sin controles adecuados. Estuvieron mayormente de acuerdo en que los avances en la aplicación de IA en la atención primaria pueden llevar a una mejora en la toma de decisiones y en los procesos clínicos. Acuerdan que la comunidad de atención primaria debe ser proactiva y guiar el desarrollo ético y riguroso de las aplicaciones de IA para que sean seguras y efectivas. Los participantes también estuvieron de acuerdo en que deben desarrollar procesos formales y que los comités de ética deben estar capacitados para evaluar el procesamiento ético de los datos. Los comités de gobernanza de datos deben contribuir a la supervisión de las aplicaciones de IA y contar con procesos para monitorear el procesamiento de datos y los resultados que ofrecen estas aplicaciones en cuanto a fidelidad, sesgos y calidad. Es posible que se necesite legislación específica para abordar algunos de los problemas más intratables, como la responsabilidad de los enfoques de caja negra de la IA o incluso la responsabilidad del clínico como intermediario capacitado. También hay consenso sobre la necesidad de un escrutinio regular por parte de los usuarios, debido a que la precisión y la relevancia de los resultados que se ofrecen no están garantizados, en parte porque los conjuntos de datos que se utilizan para el entrenamiento de estos modelos pueden no ser representativos de poblaciones específicas y se necesitan mecanismos para identificar sesgos. Dentro de las conclusiones a las que llega este paper, al igual que en la revisión sistemática, aparecen como temas centrales dentro de la ética el de los datos de pacientes en cuanto al derecho sobre la información propia de cada persona, la aparición de sesgos dentro de los algoritmos por falta de representatividad en los datos y la necesidad de poder monitorizar o regular de alguna forma el uso de la IA en salud. Para ir finalizando, me gustaría comentar que uno de los 8 principios rectores de la transformación digital que propone la OPS es la inteligencia artificial.
Este principio rector se propone participar en la cooperación mundial sobre IA y cualquier tecnología emergente. Lo que plantea es que debe haber cooperación mundial para comprender la dimensión individual y social en una realidad globalizada e interconectada que pertenece a la condición humana. Esta cooperación, así como el trabajo en redes multisectoriales e interdisciplinarias, es vital a la hora de diseñar y adoptar soluciones de IA que promuevan los enfoques de equidad, género y diversidad cultural con algoritmos seguros, confiables y abiertos. Dentro de los desafíos, la OPS destaca 3 maneras en las que la IA se encuentra asociada a sesgos algorítmicos y discriminación. Los sesgos en los conjuntos de datos, los sesgos vinculados a quien desarrolla la IA y los sesgos en la puesta en su implementación. También se destaca que en los países en mayor situación de vulnerabilidad se enfrentan a mayores desafíos en cuanto a las demandas del sistema de salud y sus prioridades. Otra cuestión que hay que considerar es que la falta de evidencia sobre la aplicación de los sistemas de IA en el campo de la salud supone un dilema ético y al mismo tiempo es uno de los factores que contribuyen a crear desconfianza. Dentro de las líneas de acción que propone la OPS están asegurar el papel del Estado como garante de los derechos humanos y como promotor del goce de esos derechos, establecer mecanismos de coordinación formal que promuevan y aseguren el entendimiento cooperativo y constructivo entre segmentos públicos y privados, promover fondos de inversión multinacionales para que los países en situaciones más vulnerables no se vean privados de los beneficios de las tecnologías emergentes y de la IA en el campo de la salud pública, construir un sistema de innovación en inteligencia artificial que sea abierto y cooperativo, promoviendo el desarrollo de códigos de acceso abierto, prevenir sesgos algorítmicos y garantizar la inclusión social desde el diseño de los sistemas de inteligencia artificial hasta su potencial aplicación, acelerar los marcos ético-legales, generar equipos multidisciplinarios para trabajar en la implementación de estos sistemas en salud y generar evidencia sobre la aplicación de sistemas de inteligencia artificial. Revisando estos artículos, podemos ver como conclusión que los temas más destacados dentro de lo que es el aspecto ético de la IA aplicada a la salud tienen que ver con la privacidad y confidencialidad de la información, la falta de confianza, la falta de definición de responsabilidades, los sesgos que pueden potenciarse o surgir y el aumento de la brecha digital existente entre países. En términos generales y siguiendo las recomendaciones de la OPS, las herramientas basadas en IA deben desarrollarse, evaluarse, implementarse y monitorearse siguiendo los mismos estándares tecnológicos y éticos que para cualquier otra herramienta que utilice el sistema de salud. Muchas gracias por haberme escuchado y para finalizar los invito al siguiente Ateneo a cargo de la doctora Carolina Vargas, que va a hablar sobre los aspectos legales de la inteligencia artificial en salud. Gracias.